El presente caso corresponde a faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, presentado por Natalia Benjumea, Valentina Márquez, María Muñoz, Marcela Pérez y María Ángel Puello. En el video se socializará el caso clínico, la línea del tiempo, el proceso inflamatorio y la resolución. Identificación del paciente. Nombran a Laura Rodríguez, género femenino, edad 8 años, lugar de nacimiento Valledupar Cesar, procedencia y lugar de residencia Barranquilla Atlántico, ocupación estudiante, estado civil soltera. Motivo de consulta. La paciente manifiesta, abro comillas, me duele la garganta y tengo fiebre, cierro comillas. Traducción del médico. Paciente en estado febril con signos de odinofagia y aparición de placas purulentas. Enfermedad actual. Ingreso a urgencia femenino de 8 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de 4 días de evolución, caracterizado por odinofagia leve 3 de 10 en EVA. Al segundo día expresó dolor insidioso concomitante con sensación febril. En el tercer día la molestia persiste, con dolor en la garganta 5 de 10 en EVA. Se evidencia las amígdalas edematosas y enrojecidas, ante lo cual se le administra acetaminofén, sin alivio de síntomas. Al cuarto día ingresa a urgencias por un incremento del dolor hasta 8 de 10 en EVA, con temperatura axilar de 39 grados centígrados y aparición de placas blanquecinas y purulentas en la región profaringia, motivo por el cual consulta. Signos al examen físico. Peso 24 kilogramos, talla 123 centímetros, frecuencia cardíaca 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto, temperatura de 39 grados centígrados, saturación de oxígeno al 99%, normocéfalo, cabello bien implantado, mucosa oral húmeda y faringe congestiva, amígdalas edematosas enrojecidas con exudados purulentos, cuello móvil no doloroso. Tórax simétrico normoexpansible, murmullo vesicular presente, pulmones claros bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, abdomen plano, depresible, no doloroso, no megalias, peristalsis presente, extremidades simétricas, eutróficas, pulsos presentes, no edema, piel y faneras íntegras, sin déficit motor ni sensitivo aparente. Para la línea de tiempo tenemos en cuenta la progresión cronológica de la enfermedad. De este modo, antes del día 1, durante el periodo de incubación, la paciente expresa haber estado en contacto con uno de sus compañeros durante la jornada escolar, quien se sospecha presentaba síntomas asociados a faringoamigdalitis bacteriana. Día 1. Aparición de síntomas. Una vez finalizado el periodo de incubación, durante el primer día la paciente manifiesta los primeros síntomas asociados a odinofagia leve, 3 de 10 en EVA. Día 2. Persistencia de síntomas. La paciente expresó continuidad en el dolor insidioso concomitante con sensación febril no cuantificada. Día 3. Primeros signos. En el tercer día la molestia persiste, con angina de garganta 6 de 10 EVA y amígdalas edematosas y enrojecidas, ante lo cual la madre de la paciente decide suministrarle acetaminofén, sin alivio alguno de los síntomas. Día 4. Motivo de consulta. Al cuarto día previo a la consulta, la paciente presenta signos adicionales caracterizados por aparición de placas blanquecinas y purulentas en la región orofaringea, además de un incremento del dolor hasta 8 de 10 en EVA, con temperatura axilar de 39 grados centígrados. Del día 4 al 15 se lleva a cabo el tratamiento y la resolución. Después de la consulta se le suministra a la paciente un tratamiento basado en antibióticos, con el objetivo de favorecer la resolución del proceso inflamatorio mediado por el sistema inmune. Antes del día 1, la paciente se expone al patógeno en su entorno escolar y manifiesta síntomas 24 horas después. El periodo de incubación transcurre durante este día. El mecanismo de transmisión de la bacteria y puerta de entrada fue por medio de vía oral a través de gotículas respiratorias. Aquí la bacteria ingresa, se establece en la región orofaringea y genera los primeros estímulos lesivos que alteran al sistema inmune. En la imagen se observa una ampliación de un cultivo de agar en sangre de la bacteria, donde es posible identificar la membrana celular, la pared celular, rica en peptidoglucano, polisacárido del grupo A y proteína M, y una cápsula de ácido hialurónico que le ayudará a burlar el sistema inmune e impedir la opsonización. Esto nos indica que la bacteria es un tipo de bacteria gram positiva. Pero ¿cómo es que la bacteria logra invadir el epitelio?
La respuesta está en sus factores de virulencia, como las toxinas, enzimas y impuestos antigénicos que a continuación veremos en acción. Inicialmente, el ácido lipoteicoico media la adhesión a partir de la interacción con los receptores de fibronectina de las células epiteliales. Posteriormente, la cápsula establece contacto con los receptores CD44 de las células humanas, lo que posibilitará la ruptura del epitelio a partir de la hialuronidasa. Como tercer paso, la proteína M se difundirá por medio de las células epiteliales al ser escindida por las proteasas de la bacteria y generará la activación de la respuesta inmune al llegar al tejido conectivo. Por su parte, la estreptornasa, que es un tipo de enzima de la bacteria, transformará el ADN de las células en exudado. Ya una vez la bacteria dentro del tejido epitelial, la estreptoquinasa catalizará la reacción de plasminógeno a plasmina, lo cual generará la activación de las metaloproteinasas y la degradación de la membrana basal. En el tejido conectivo, la cápsula de ácido hialurónico y proteína M protegerán a la bacteria de la ozonización y la bacteria junto a sus demás toxinas seguirá desencadenando la respuesta inmune. En el día 1 predomina la odinofagia como primer síntoma, producto de las reacciones desencadenadas por las toxinas de la bacteria como la proteína M y las estreptolicinas S y O, además de sustancias proinflamatorias liberadas por las células afectadas necrosadas en el tejido epitelial de las amígdalas. La odinofagia es el resultado de la liberación de sustancias como las prostaglandinas y la bradicinina por parte de los mastocitos, macrófagos y células endoteliales, en primera medida después de reconocer las toxinas y demás productos de las células muertas, como el ATP y el ácido úrico. Esto, además de contribuir a la aparición del dolor, favorece la vasodilatación que permite la liberación de leucocitos hacia el tejido donde se desencadenará la respuesta inflamatoria, es decir, la diapedesis. Las prostaglandinas posteriormente van a ser reconocidas por los nociceptores y generarán su activación respondiendo de esta manera a los estímulos de lesión. Si el estímulo es progresivo, como en este caso, el dolor será un dolor insidioso. Se continúa con la odinofagia gracias a la alta concentración de histamina y serotoninas. Va aumentando los químicos receptores y va a sensibilizar el cerebro, aumentando el dolor, el cual se mantiene porque está en constante estimulación. Y a su vez, durante el día 2 se comienza a presentar fiebre, que es producida gracias a que la bacteria, en este caso el Streptococcus pyogenes, tiene consigo enterotoxinas que ingresan al organismo. Al ser un organismo extraño, la bacteria es fagocitada, reacción que lleva a cabo la liberación de citoquinas, que son las interleucinas 1, alfa y beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. Estos pirógenos endógenos van por la sangre al cerebro y es cuando las células endoteliales detectan el aumento de estas citoquinas. Esto sucede en las células del OVLT. Ellas son las que responden a este aumento de toxina y así liberando prostaglandina, que en el epitelio ella va a aumentar la temperatura junto con su segundo mensajero, el AMP cíclico, y se aumentará la temperatura. Las interleucinas son las que provocan ese malestar general. Los síntomas presentes en el día 3 son amígdalas edematosas y enrojecidas causadas por la vasodilatación de los vasos sanguíneos y un aumento en sangre hacia el área afectada. También se produce un incremento de la permeabilidad capilar que desencadena una liberación de líquidos y proteínas. Por consiguiente, los hematices quedan marginados a la pared del vaso, causando un aumento de la viscosidad sanguínea, teniendo un flujo lento. Los neutrófilos se marginan en el endotelio liberando histamina, prostaglandinas, leucotrienos y proteína C5A. La liberación de estas sustancias tiene como resultado la persistencia del dolor y la molestia. La paciente manifiesta un dolor de garganta 6 de 10 EVA y la madre le suministra acetaminofén sin alivio alguno de los síntomas. Al cuarto día se destaca la presencia de placas blanquecinas en las amígdalas. Esto se explica de la siguiente forma.
En infecciones bacterianas es común observar necrosis por licuefacción, como parte del proceso de la inflamación supurativa, ocasionada por enzimas de los leucocitos que prácticamente digieren el tejido, así como por factores de virulencia propios de la bacteria como las streptodornasas. Como consecuencia se obtiene un material de aspecto cremoso y amarillento, formado por neutrófilos, macrófagos, porciones de tejido muerto y el agente patógeno. Esto se conoce como pus o exudado. En el esquema podemos observar la formación de pus en tejido conectivo y epitelial de las amígdalas. Por otro lado, el punto de ajuste termostático permanece en niveles elevados. Como resultado, los mecanismos de conservación de calor periférico como la vasoconstricción, así como una mayor producción de calor metabólico que permite que la temperatura de la sangre que baña el hipotálamo coincida con el punto de referencia elevado, median la persistencia de la fiebre cuantificada en 39 grados centígrados. Por último, otro síntoma observado en el día 4 fue la odinofagia, ya que la producción de prostaglandina se mantiene, así como el estímulo de nociceptores, y dado el tiempo transcurrido desde el primer estímulo, el dolor se vuelve progresivo, llegando a una valoración de 8/10 en EVA. Después del periodo de infección se produce una respuesta inmunológica, en donde diversas enzimas y proteínas degradan las bacterias y residuos celulares, dentro de los fagolisosomas, que se acidifican por las bombas de protones unidas a la membrana. Adicionalmente, la resolución de la enfermedad está mediada por la terminación de la respuesta inflamatoria. Esta se reduce cuando el agente lesivo se elimina sencillamente porque los mediadores de la inflamación se producen en picos rápidos, solo mientras el estímulo persiste. Los mecanismos de interrupción de la inflamación se producen por la liberación de citocinas antiinflamatorias, incluido el factor de crecimiento transformador y la interleucina 10, elaborados en los macrófagos y otras células. Por último, se activan los mecanismos de reparación del tejido, que es llevado a cabo mediante la regeneración por proliferación de las células residuales y la maduración de las células madres tisulares, y depósito del tejido conjuntivo para formar una cicatriz fibrosa. Aumento del dolor y primeros ciclos.